Hola, bienvenidos a este módulo de evaluación quedo atenta a comentarios, dudas en el foro para cualquier cosa que ustedes quieran saber, profundizar o ahondar. ¿Ya? Y quiero que se fijen en esta imagen que es un camino con una flecha hacia arriba, así que vamos a conversar un poco por qué está esa imagen. ¿Ya? Los objetivos de esta clase van a ser tres. Por un lado, evaluar los preconceptos asociados a la evaluación, reconocer las diferencias entre la evaluación del aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, y por último, diferenciar tipos de evaluación o formas de evaluación. ¿Ya? Para eso, vamos a partir pensando en qué es la evaluación. Entonces yo lo que hice fue buscar en Google, puse la palabra evaluación, enter, y esto es lo que aparece. Esta es la imagen que las personas tenemos de la evaluación, que si ustedes se fijan son check, cruces, caritas. Es básicamente ponerle una calificación o clasificar, si quieren, a las personas de acuerdo a sus logros. Entonces, ¿qué ideas tenemos los docentes entonces en torno a la evaluación? Distintas que las que tienen los que tiene Google, si quieren. ¿Ya? Entonces, para eso, yo les voy a contar un poco de algunos estudios que nos cuentan un poco qué es lo que piensan los docentes de la evaluación. Entonces, el primer pensamiento general es que resulta fácil evaluar las materias de ciencias, físicas, matemáticas, químicas, ciencias médicas, con objetividad y precisión debido a la naturaleza de los conocimientos evaluados. Esto es bastante común en los profesores. Sin embargo, ya en 1962, un estudio muy famoso de Joyat le pasa el mismo examen a un grupo de docentes y les pide calificarlo. Entonces, se da cuenta que hay una gran dispersión. Este es francés, por eso el rango de notas no es el nuestro, y hay un alto rango de dispersión entre las notas entre 2 y 8. Bueno, la respuesta lógica de la gente es, bueno, lo que pasa es que hay profesores que son más mangancha, digamos, no evalúan con tanta rigidez, otros que sí, otros que no, otros que son más generosos con las notas. Entonces, cambió este experimento a una segunda versión en que le entregó un grupo de exámenes a un profesor y un examen en particular, después de un tiempo, se lo vuelve a dar al mismo profesor. ¿Ya? Si las materias científicas, esto es un ramo de física, perdón, no les conté esa parte, si la materia es objetiva de evaluar, tendríamos las mismas notas. Y nuevamente tenemos alta dispersión, entonces se repite con varios docentes. Esto ha ido progresando en distintas experiencias con docentes y evaluaciones. Entre ellas, por ejemplo, está en que se le entrega un grupo de evaluaciones a un mismo docente y hay 2 o 3 evaluaciones que tienen la misma respuesta, pero puede ser con otra letra, en distinto orden. O sea, en el fondo, si una prueba de desarrollo contestó la 1 y después la 3, después la 5, ¿ya? Y en el fondo, si tenemos la misma respuesta y tenemos el mismo docente, deberíamos volver a tener más o menos la misma nota. Igual nuevamente tenemos alta dispersión, dependiendo un poco de cómo el profesor evalúe, de si lo hizo de una sola vez, en etapas, si clasifica las respuestas y después las vuelve a calificar. Entonces, aquí surge como una línea interesante de cómo el profesor influye sobre la nota que un alumno pueda tener. Y además hay cosas interesantes también asociadas a la expectativa del profesor. Se hicieron experimentos, por ejemplo, en que le decían que este que estaba acá era extremadamente inteligente o asociado a alguien que tenía muy buenas notas, y se tendía a evaluar mejor. Incluso hay estudios de profesores de matemática y de física, cómo evalúan distinto a las mujeres que a los hombres. ¿Ya? Así que hay harta información interesante en relación a esto. Una segunda afirmación ampliamente como difundida en los docentes es limitar la evaluación a aquello que sea más medible, evaluando todo lo que pueda dar respuestas imprecisas. Y la mejor forma entonces de evaluar eso es a través de la selección múltiple, porque solamente hay una respuesta correcta y por lo tanto de esa manera
yo puedo distinguir al que sabe del que no sabe. ¿Cuál es el problema asociado a esto? Es que hacemos una reducción de la evaluación a solamente aquello que puede ser respondido a través de la selección múltiple. Y dejaríamos afuera habilidades comunicacionales, de trabajo en equipo, de actitudes, de procesos. Entonces, por lo tanto, tenemos que abrirnos a otras formas de evaluación. Vamos a conversar por qué tendemos a esto, ¿ya? Y entonces no hay que evaluar en función de la prueba, de qué forma de evaluación tengo y qué se me ajusta a esa forma de evaluación, sino que al revés, buscar qué instrumento de evaluación me permite evaluar el aprendizaje. Y por lo tanto, si yo quiero desarrollar en el alumno habilidades comunicacionales, entonces voy a tener que evaluarlo con un instrumento distinto que una prueba. Y aquí volvemos a lo que yo inicialmente puse en esta imagen de Google, que los profesores asociamos, y los alumnos también, la evaluación con la calificación. Entonces, cuando yo hablo de evaluación con un profesor, lo que se le va a ir a la cabeza es la prueba, y como si fuera la única forma de evaluación. Y probablemente esto le pasó a usted. Otra cosa interesante tiene que ver con que las materias científicas son especialmente difíciles y no están al alcance de todos los alumnos de la misma manera. Y por lo tanto nos permite como dividir o separar a los alumnos. Y esto generalmente está asociado a la distribución normal. Todos hemos escuchado esto. Entonces, la distribución normal, y por eso la gracia de la imagen, es, en el fondo no permitiría que estuvieran todos en un rango, sino que yo esperaría una distribución entre gente que tiene buenas notas, malas notas, y con un grueso en el medio. Esto generalmente está en la mentalidad de los profesores de ramos básicos o de contenidos, ¿ya? Y por otro lado, cuando se evalúan actitudes, se tiende a pensar en esto, ¿ya? No, pero mira, si en el fondo él es buena persona, entonces está tratando, ¿cómo le va a poner que es malo? ¿No es cierto? Entonces, todo lo que es como actitudinal o de intencionalidad, se tiende a tirar hacia la derecha, hacia bueno, muy bueno, porque en el fondo no hay mala intención, entonces, aunque se equivocó, pucha, todos nos equivocamos. Entonces, me gustaría como fusionar un poco estas dos tendencias. Por un lado, tratar de que no es necesaria una distribución normal en una asignatura teórica, si quieren, o de contenido. Idealmente me encantaría yo tener el gráfico de la derecha con todos los alumnos, significa que todos aprendieron. ¿No sería genial tener a todos los alumnos con buenas notas sin bajar la exigencia? Entonces, por lo tanto, es un cuestionamiento al profesor de cómo yo logro que la mayoría de mis alumnos logren los objetivos de aprendizaje. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con actitudes, trabajo en equipo, habilidades comunicacionales, entonces está bien, yo no necesito una distribución normal, ojalá efectivamente también estén todos a la derecha. Pero si alguien efectivamente no lo está logrando, tengo que calificarlo de acuerdo a su nivel de logro. Y no puedo decir que tiene solo una buena intención, porque a lo mejor no ha desarrollado la habilidad. Y por lo tanto voy a tener que trabajar eso. Así que este tema es interesante, da para mucho más en todo caso. Y por último, o penúltimo en realidad, esto es muy típico de nosotros profesores, los resultados negativos son generalmente imputables a los propios alumnos o a la enseñanza precedente, y entonces tenemos un profesor que dice, pero si yo di este mismo ejemplo en clase y lo estoy preguntando en la prueba, o si esto yo lo he dicho varias veces, o no, es que a usted le faltó estudiar, no se dedicó lo suficiente. Y uno como alumno, cuando te dicen esta frase, uno dice, pero si es que yo en realidad estuve en la clase, a lo mejor no escuché, y los profesores somos un poco críticos en relación a nuestro rol en el aprendizaje. Y vamos a conversar eso un poco en la visión de cambiar el aprendizaje como terminal y hacerlo un poco en el proceso. Y por último, ahora sí, la evaluación es un instrumento de comprobación de aprendizaje y que generalmente se hace al final de una unidad, un contenido o un módulo, y finalmente se traduce en una calificación. Y por lo mismo la evaluación es una prueba. Y esto se refleja evidentemente en nuestra imagen de Google,
en que cuando yo pongo evaluación, automáticamente sale la visión de prueba, y que la prueba es la forma de evaluar. ¿Y qué hacemos con las otras formas de evaluación? ¿Y qué pasa si termino un módulo, estuve trabajando un mes, hago una prueba y tengo 4? Entonces quiere decir que no aprendieron, pero yo tampoco tengo más tiempo porque ya tengo que cerrar el módulo, entonces pucha, lo siento. Siguiente módulo. Entonces tenemos aquí un conflicto, ¿ya? Y este conflicto está en la pregunta ¿para qué evaluar? Y está dado por por el choque entre dos conceptos, entre una evaluación desde lo calificativo o lo administrativo, y una evaluación desde lo pedagógico, desde el aprendizaje, ¿ya? Y es porque estas dos formas de evaluación tienen propósitos distintos y por lo tanto necesidades divergentes que hacen que necesariamente choquen. A ver, veámoslo un poco. ¿Cuál es el ámbito administrativo? El ámbito administrativo tiene que ver con la recolección de información sobre resultados de aprendizaje, pero con intenciones administrativas. Por lo tanto, calificaciones, promociones, titulaciones, en el fondo poder calificar, tener una nota que me permita distinguir logro o no logro de ciertos aprendizajes y tiene obviamente con una información cuantitativa o estadística. Desde el punto de vista pedagógico, la evaluación tiene como objetivo recolectar información, ¿ya?, para el feedback de los diversos participantes sobre la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, la idea es poder ajustar, replantear, proponer formas de volver a evaluar si están los aprendizajes logrados y necesita ser frecuente. Entonces, tenemos que lograr que estos dos ámbitos que son necesarios y que van a estar siempre, porque una evaluación, nosotros tenemos que calificar, tenemos que decir si un alumno o no pasa un módulo, pasa un internado, pasa una rotación. Al mismo tiempo, tenemos que cambiar el concepto solo administrativo, de poner una nota, a una forma de recoger información en relación al estado de la persona, así está logrando los aprendizajes que necesita. Entonces, buscando en Google, dije, bueno, Wikipedia es como lo más promedio de una definición, entonces le cambié el apellido, ya no puse evaluación, puse evaluación educativa. Frente a eso van a cambiar las imágenes también, de lo que significa una evaluación con una mirada no calificativa o administrativa, sino que educativa. Entonces vamos a leer la definición de Wikipedia. Dice, hace referencia al proceso que permite identificar, obtener y proporcionar información con el fin de tomar decisiones sobre el objeto de evaluación. Decisiones. Por lo tanto, calza con lo que estábamos hablando, de que era una calificación, una nota, porque igual me podría tomar decisiones si se titula, no se titula, si pasa o no pasa, pero como están con el fin de tomar decisiones, entonces no es solamente cuando yo termino, puedo tomar decisiones entre medio. Entonces aquí el concepto va a cambiar a no una evaluación sola, sino que una evaluación para el aprendizaje. Y aquí sí que está el dibujo con la flecha. Porque este camino, en el fondo, la evaluación es para todo el proceso, es durante el camino, no al final del camino. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre una evaluación del aprendizaje y una evaluación para el aprendizaje? ¿Eh? La evaluación del aprendizaje es una mirada más o menos clásica. La idea es poder recoger información, compararla con los objetivos de aprendizaje, verificar logros, ¿ya? Y por lo general nos permite, se toman distintos momentos, ¿no es cierto? La prueba 1, la prueba 2 y el examen, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos una evaluación para el aprendizaje, no solamente queremos recoger información para verificar un logro, sino que la visión es que la evaluación es una forma de aprendizaje. Entonces, en la misma evaluación, no solo le entrega información al profesor, sino que estimula al alumno a seguir aprendiendo
reflexiona sobre su estado, lo promueve porque se da cuenta de su deficiencia y por lo tanto avanza, pero sobre todo es continua. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre que la evaluación no es necesariamente una calificación. La calificación es la nota, ¿ya? Entonces, esta cosa como de poner nota, evaluar no es solo poner nota. Evaluar significa estar recogiendo información para poder tomar decisiones. Pero no solamente yo recoger información, sino que comunicarla. Y por eso dice estimular el aprendizaje, dar información de los procesos. Entonces, para que el mismo alumno se dé cuenta de cómo está y qué es lo que necesita hacer para poder seguir avanzando. Entonces, la mirada clásica de la evaluación es esta que está aquí. Dice, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba y van a subir ese árbol. Imagínense la diferencia entre el pez, que tiene que subir el árbol, entre el mono o el elefante. Obviamente están en estados iniciales distintos y van a requerir ayudas distintas. A lo mejor, efectivamente, el pez va a lograr subir el árbol si es que colabora con el mono, ¿no es cierto? O a lo mejor diseña alguna máquina que lo permita subir. Entonces, cuando uno piensa en la evaluación como un proceso, no solamente yo me paro y le digo, subas al árbol. Voy a quedar aquí viendo si usted sube o no sube al árbol. Sino que yo le digo, ok, tú en este minuto tienes esta dificultad. Para poder hacer esta dificultad, yo te sugiero avanzar en esto, o pensemos juntos qué forma te puede ayudar. Entonces, ya no es una mirada de todos iguales, sino que es una mirada de todos distintos. Esta forma de evaluación ha sido un cambio de mirada a nivel de toda la pedagogía o de todas las, si quieren, toda la pedagogía a nivel de colegio, involucró a partir de una serie de modificaciones curriculares, la apertura a la integración, a evaluación diferenciada, y obviamente esto en la universidad tiene otras formas, pero en medicina es especialmente distinto porque uno tiende a categorizar, entonces es como ser justo. ¿Por qué? Porque hay un tema de notas, de puntajes, de acceso a becas, entonces la idea de ser justos con todos es que todos tengan las mismas pruebas y que todos tengan como la misma ayuda. Pero si uno le da una vuelta distinta y lo mira desde el aprendizaje, yo quiero que todos suban al árbol. Porque, ¿qué culpa tiene el elefante de ser más gordito? ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor tiene una base distinta, viene de un colegio distinto, tiene formas de estudiar distintas. Entonces, por lo tanto, mi desafío como profesor es cómo lograr que todo este grupo de estudiantes que tengo aquí, ¿ya? Al que le salga fácil, el mono y el caracol van a subir relativamente fácil, el gato también, pero ¿cómo vamos a subir al pez? ¿Cómo vamos a subir a la foca? ¿Cómo vamos a subir al elefante? Así que los dejo pensando. ¿Ya? Ahora, para poder hacer esto, que como en el papel, digamos, suena súper simpático, ¿no es cierto?, que es lo que nos gustaría hacer, vamos a hablar de 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Yo creo que las 2 esquinas las han escuchado. La evaluación diagnóstica es para saber en qué estado está el alumno antes de iniciar. La evaluación sumativa es la que se hace al final, las pruebas, los exámenes, cuando uno termina una unidad, termina un módulo o lo que fuese. Pero la evaluación formativa es la que está la menos conocida, si quieren, o la que menos se aplica también a veces. Bien hecha. Veamos qué es cada una. La diagnóstica se hace al inicio y nos permite recoger información de los conocimientos previos, de los prerequisitos y también de si tiene habilidades que le permitan desenvolverse como corresponde en el momento módulo en el que estamos. ¿Ya? La formativa es durante el proceso y nos permite ajustar la enseñanza a los procesos que están teniendo los alumnos y supone recoger, analizar, pero al mismo tiempo devolver información al respecto.
nos permite poder ir viendo dificultades, errores, ritmos de aprendizaje, logros, y la evaluación formativa me va a permitir entonces que alumnos que tengan dificultades vayan avanzando y poder también acompañarlos un poco en ese proceso. La evaluación sumativa, entonces, es la final, si quieren, que mide el logro de los objetivos fijados al inicio. Y además se asocia generalmente con la promoción, calificación y titulación. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación del aprendizaje, por lo general tenemos una evaluación diagnóstica, ojalá, a veces ni siquiera, o suponemos que lo sabe porque tienen prerequisitos detrás de asignatura, una serie de clases, ¿no es cierto? Y todo este proceso que está acá, para ver si logra nuestro objetivo de aprendizaje, es individual. Entonces el alumno estudia, hace las guías, estudia los casos, se mete a internet, ve video, lo que fuese, y vamos a tener algunos rojos, algunos morados, si quieren, amarillos, y notas buenas, ¿no es cierto? Entonces vamos a clasificar a los que lo lograron de los que no lo lograron. Esa es la evaluación típica del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, entonces, no va a ser una serie de clases y vamos a dejar al alumno solo hasta que estudie al final, sino que la idea es ir pudiendo evaluar en distintos momentos y de distintas maneras para que ojalá todos lleguen a obtener los logros que necesitamos al final de la clase, o la mayoría posible. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer distintas opciones, análisis de casos, trabajo colaborativo, una discusión, y a lo mejor un taller de un poco más de análisis, pensamiento, de investigación. Ahora, la mirada entonces está en evaluar frecuentemente, de manera diferente, pero hay una clave para que todo esto resulte, ¿ya? En que nosotros las personas no aprendemos solo escuchando, que es la forma tradicional de hacer clase. Ustedes mismos me dijeron cuando hicimos la clase 2, que la forma en que generalmente más aprendían era cuando hacían cosas, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, les dejo algunas ideas de cosas para hacer. No es el objetivo de esta clase, el objetivo de la clase es evaluación, pero voy a aprovechar de darles algunas ideas para cuando estén, para salir de lo típico, ¿ya? Entonces, algunas cosas. Gira y discute significa que en una clase, tú, sin moverte, una pregunta la analizas con el que está a tu derecha, a tu izquierda, dependiendo lo que decía el profesor, y se hace corto, son 2, 3 minutos, analizar algo corto, responder una pregunta, tomar una decisión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es algo breve, pero permite rápidamente que el alumno esté haciendo algo con los conceptos y se dé cuenta si está entendiendo o no. Entonces, es más metacognitivo que él se dé cuenta, ¿ya? Cuestionarios online, en el fondo tú puedes hacer que ir comprobando si hay lectura, si hay estudios, y ir teniendo alguna información de los alumnos durante el proceso, y no solamente cuando llegues a la prueba. Resolución de problemas, ya lo saben, ¿no es cierto?, o de casos clínicos, que les permitan aplicar y ver si están comprendiendo lo que están aprendiendo. El ticket de salida es básicamente que al terminar una clase, tú solucionas algo o escribes algo o aplicas, pero eso se lo lleva al profesor, y por eso se llama ticket de salida, porque tú tienes que entregarlo para salir. Entonces el profesor, con una mirada rápida y en forma rápida, puede clasificar los alumnos y mirar cuáles son aquellos que necesitan apoyo o que no están entendiendo, o detectar dificultades, porque si tú tienes en todos los tickets de salida más o menos la misma forma de expresarlo, quiere decir que están entendiéndolo de alguna manera. Entonces te permite dar información y ese ticket de salida se puede devolver. Entonces tú puedes clasificarlo y darle retroalimentación a los que lo necesitan más débil, ¿ya? Obviamente casas de aplicación, foros de discusión hoy día online, cuestionarios en clase, no solamente online afuera, sino que en la misma clase, parecido a lo que yo les mostré en Mentimeter, Socrative, está lleno de aplicaciones entretenidas para poder interactuar con los alumnos. Simulación, ¿no es cierto?, que les permite aplicar preguntas sin aviso. Es lo típico que uno le dice a un alumno que te resuelva algo, o preguntar directamente a alguien. ¿Por qué
casi como tan técnico, si es esto algo que se ha hecho toda la vida, porque los profesores tendemos a pedir abiertamente que alguien responda. Y por lo tanto, el que te va a responder siempre es el que sabe. El que no sabe no se va a arriesgar. Bueno, hay gente curiosa que de repente sí se arriesga, es verdad. Y uno como que dice, como para qué contestó. Pero la gran mayoría de las personas, no, y sobre todo más adultos, no va a contestar si no sabe o no está seguro. Entonces yo me quedo con una falsa percepción de que los alumnos entendieron, porque hice una pregunta, me la contestaron, pero me la contestó el que entendió, y yo no sé si todos entienden o no. ¿Ya? Entonces, eh, para poder trabajar esto bien, una buena idea es que tú les haces una pregunta, que todos la escriban, y después tú le pides a cualquiera, o si tú ya sabes quién es, más o menos puedes categorizar quién quiere, qué tipo de respuesta quiere, ponerlas en común. Hay una cosa que yo hago cuando hago este tipo de cosas en clase, en que les pido a todos que escriban algo, que puede ser, por ejemplo, esta que está aquí, que es sintetizar en una oración. Entonces uno le dice, mira, hay que en una frase que tenga esta palabra, tiene que hacer una oración que tenga este concepto y este concepto. Entonces, para poder hacer una oración con 3 conceptos asociados, hay que comprenderlo. Entonces, mientras escriben, yo salgo a cazar respuestas. Entonces voy mirando y ya detecté uno que está más o menos, a lo mejor una que está muy buena, una que tiene un error común, y después de eso, entonces yo puedo, por eso se llama pregunta sin aviso, digamos, porque le voy a ir a avisar sin decirle previamente, Juanito, porfa, me muestra ahí tu respuesta, ¿ya? También uno puede ser, con adultos sobre todo, uno les puede avisar antes, oye, ¿sabes qué? ¿Te puedo pedir, porfa, lo que tú escribiste para mostrárselo al curso? Probablemente, difícilmente te dicen que no. Y uno de esa manera es un poco más cuidadoso. Así que son algunas ideas, hay muchísimas más, de hacer esquemas, pizarras comunes, mapas conceptuales, mapas mentales, o sea, hay 500 opciones de hacer. ¿Ya? Pero estoy pensando en cosas fáciles que puedan ir aplicando y cuando estén poco creativos pueden venir a esta diapositiva y buscar ideas. Entonces, ahora ojo, cambiar la forma de evaluar, ¿ya? Como los que yo le estaba poniendo antes, no es solamente cambiar los instrumentos de evaluación, sino que la clave en una evaluación para el aprendizaje es que los alumnos aprendan con la evaluación. Y la clave entonces para que todas estas opciones creativas, que si quiero las hago y puedo no ser creativa, igual puedo hacer una evaluación para el aprendizaje. La clave está en que el alumno a través de la evaluación aprenda. Y para eso tiene que haber, uno, una cultura del error. O sea, que no es malo equivocarse y que a través del error uno aprende. Eso es un poco más difícil, eso da para una clase aparte. Pero segundo, y que es más aplicado, tiene que haber feedback y retroalimentación. Es lo mismo en realidad en castellano o en inglés. Feedback o retroalimentación de la actividad evaluada o de la respuesta que se dio. ¿Ya? Cuando es un trabajo que tú estás evaluándolos a todos, ¿ya? Tiene que ser oportuna, o sea, no esperar 3 semanas o 4 semanas para entregar un feedback porque ya no me acordé, ya no me acuerdo qué escribí, ya no me acuerdo lo que hice, ya entonces pensando a lo mejor en situaciones clínicas, o sea, en el fondo tiene que ser al tiro, lo antes posible. Lo segundo es que tiene que ser centrado en el aprendizaje, no en la nota. Y lo tercero es vincularla con el propósito en el sentido de ¿por qué lo que tú estás haciendo es importante o por qué aprender esto es importante? Cuando las personas le dan valor a lo que están haciendo, es más fácil que lo aprendan. El tema de feedback lo van a trabajar más adelante en otro módulo, también para una clase completa, ¿ya? Pero es importante, y por eso en la mayúscula, que ojalá sea lo más oportuno posible, lo antes posible, ¿ya? Y lo conversamos en algún minuto en la sesión pasada, tratar de que sea positiva, partir siempre de lo bueno, de lo que se hizo bien, para poder mejorar lo mejorable, ¿no es cierto? O las dificultades que tenga ese alumno. Entonces, con esta mirada de evaluación, en el fondo, vamos a permitir, y por eso la flecha, que todos nuestros alumnos sigan este camino, este despegue.
Ahora, ¿qué formas de evaluación? Y aquí nos vamos a ir a algo súper concreto, súper técnico, ¿ya? Que es cómo evalúo. La dificultad en general es salir de la típica prueba, ¿ya? Entonces, claro, lo más fácil es las alternativas, porque es como, sí, no, respuesta correcta, incorrecta, pero hay muchas cosas que no se pueden evaluar de esa manera. ¿Qué otras formas de evaluación contamos? Vamos a hablar de las más simples y típicas, ¿ya? Tenemos, obviamente, las evaluaciones escritas, evaluaciones por supervisores clínicos, ¿no es cierto?, que evalúan desempeño, pautas de observación directa, vamos a hablar de qué significa in vitro y in vivo en un segundo, evaluación 360, ¿no es cierto?, por todas las personas que están involucradas en el caso, están involucrados en el proceso, ¿no es cierto? Y algo bien interesante son los portafolios, que en el fondo es una recolección de información de un proceso. Yo he visto, por ejemplo, portafolios de autoaprendizaje, súper interesante, ya que es que el alumno evidencia de alguna manera que las lecturas que se dieron se trabajaron, ¿ya? Y para eso existen algunos formatos que se entregan, así como que uno puede decir eh, dudas pendientes, principales ideas, y hay varias formas de generar portafolios. Eso también es otro tema gigante, pero también se los dejo porque es una forma distinta de evaluar. ¿De qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en formas de evaluar por observación, ya que es más asociado a la parte clínica, que es lo que ustedes probablemente van a enfrentarse inmediatamente. Entonces, vamos a hablar de cómo uno finalmente puede medir el nivel de aprendizaje o cómo se va aprendiendo finalmente. Entonces, vamos a hablar de que primero yo mido si sabe, después si sabe cómo, después que me demuestra y finalmente qué hace. Y para cada una de estas etapas hay distintos instrumentos de evaluación. Entonces, cuando estamos en la parte básica, ¿no es cierto? Lo primero es evaluar si se sabe. Si se sabe, entonces por lo tanto están las pruebas escritas, orales, desarrollo, ¿no es cierto? Que en el fondo sí hay o no conocimiento, que son las asignaturas preclínicas o ciencias básicas. Después, para decir si sabemos cómo, ¿ya? Van a ser este conocimiento, pero aplicado en contextos clínicos. Y por lo tanto van a ser a lo mejor pruebas basadas en casos clínicos o análisis de casos clínicos o discusiones de casos clínicos, ¿no es cierto?, para ver si no solamente sabe, sino que sabe cómo. Todo esto en el contexto teórico, ¿no es cierto? Ahora, si yo efectivamente sé y sé cómo, ahora lo voy a demostrar. Y para demostrarlo, se hace la práctica in vitro o por simulación, ¿no es cierto? Y para eso tenemos la simulación clínica, ¿no es cierto? Puede ser con actores, puede ser con fantomas, puede ser unos que, ¿no es cierto?, situaciones que me permitan demostrar en forma virtual, si quieren, simulada, que yo sé y sé cómo. Y finalmente el último nivel, y por eso el sexto y séptimo año son los internados, ¿no es cierto?, es la evaluación in vivo, y que ya involucra entonces otro tipo de evaluaciones. Ya no es tanto el test escrito, sino que ya implica la observación, portafolio, pautas, ¿no es cierto? Y es la punta de la pirámide, y eso quiere decir que está sustentada por las de abajo. O sea, yo igual puedo en un internado evaluar si sabe cómo, hacer unos que, ¿no es cierto? Pero lo que permite finalmente evaluar si realmente sé hacer es cuando estoy con pacientes en vivo. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar esto? Vamos a mostrar tres formas que son las más comunes y las más típicas de evaluar a través de observación. La primera es la lista de cotejo. La lista de cotejo consiste en un listado de aspectos a evaluar, ¿ya? Estos aspectos a evaluar están descritos en indicadores. Esos indicadores se evalúan si están logrados o no están logrados, ¿ya? Por lo generalmente son dicotómicas, ¿no es cierto? Si no, logrado, no logrado, correcto, incorrecto. Y es la forma más básica o inicial de hacer una pauta o una forma de evaluación. Uno debería partir con una lista de cotejo y después ir complejizándola. Pero es la forma más sencilla de evaluar. Esto es un ejemplo también muy sencillo, pero en el fondo si yo quisiera evaluar el uso correcto del microscopio, ¿no es cierto? Entonces
tengo una persona que tiene que aceptar estos cuáles pasos, entonces le pido, por ejemplo, primero tiene que tratar el microscopio conjuntado, lo conecta, enciende la proyecta, sí, no. Coloca el objetivo de menor aumento, sí, no. Entonces, en el fondo yo observo presencia o ausencia de una acción o de un criterio, de un indicador de evaluación. Ahora, voy a retroceder un poco. ¿Qué pasa cuando yo veo que, cuando en este caso los indicadores no son tan sí, no son tan dicotómicos, y digo, bueno, en realidad no es que no lo hizo, sí lo hizo, pero tampoco lo hizo tan bien, entonces yo me encuentro con este problema de que si pongo sí o no. Entonces, siguiente paso, o siguiente nivel de complejidad, son las pautas de evaluación con escalas de apreciación, ¿ya? Las pautas de evaluación con escala de apreciación ya no es solamente dicotómica, un sí o un no, sino que tiene una escala, y esa escala puede ser numérica, descriptiva, ¿ya? Y me permite jerarquizar un poco el logro del indicador. Entonces, pueden ser palabras como mucho, bastante, poco, casi nada, nada, por frecuencia, siempre, casi siempre, nunca, ¿no es cierto? Es suficiente, insuficiente, excelente. ¿Ya? Lo que sí tiene que ser al menos 3, porque si no sería una lista de cotejo, ¿no es cierto? Entonces, si ya tiene 3, estamos hablando de que cambiamos a este tipo de pauta. Entonces, por ejemplo, yo aquí tomé una parte de una pauta de un internado, ¿no es cierto?, en que yo, por ejemplo, realiza una anamnesis completa y conoce a sus pacientes, sintetiza la información de manera lógica, fluida y organizada, entonces yo más o menos puedo decir siempre, frecuentemente, a veces, rara vez, ¿ya? Entonces ya no estoy como sí, no, sino que, mira, sí, en realidad no lo hace siempre, siempre, pero casi, ¿no es cierto? Entonces pongo frecuente, ¿ya? Ahora, para que esto sirva, es importante que los indicadores, que es lo que está acá, traten de ser lo más observables posible, de manera de que sea fácil, entre comillas, de evaluar frecuencia en este caso, o presencia, ausencia, entonces la dificultad de estas pautas está en los indicadores. Si son muy amplios, es más difícil de calificar. Entonces, también nos encontramos acá con un problema en que cuando esta lista de indicadores no son tan obvios, entonces yo le pongo frecuentemente, pero tú, o logrado, y tú le pones medianamente logrado, entonces nos encontramos con que distintas personas, o sea, ya sabemos con lo que conversamos que distintas personas evalúan distinto, eso ya es parte de una evaluación. Nosotros podemos tratar de tomar medidas para que esto sea lo más objetivo posible, y una forma de hacer eso es ya no solamente describir bueno, muy bueno, porque lo muy bueno para mí puede ser bueno para ti, y ya pasamos a lo que es una rúbrica. Una rúbrica, entonces, ya va a ser una escala graduada, pero la diferencia está en que vamos a describir el aspecto a observar. Las rúbricas son difíciles de elaborar. ¿Por qué? Porque uno la está ajustando todo el tiempo, porque a veces pasa que la descripción del logro no sabes dónde ponerla, si está acá o allá, depende del nivel. Entonces, las rúbricas se van perfeccionando a medida que se van usando. Lo mismo con las pautas, ¿no es cierto?, con las listas de cotejo. Entonces, aquí yo puse una parte de una rúbrica, no está toda, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo me quiero medir puntualidad, ya, entonces, bueno, pero si ha llegado, si en realidad tuvo 2 veces atrasado, si en el fondo no es que esté atrasado todo el rato, entonces, no, sí está bien. Entonces, cuando tú en una rúbrica describes el logro, es más fácil, porque en el fondo si yo digo, mira, en realidad se ha atrasado o se ha retirado antes en un máximo de 2 ocasiones, no hay que discutir si tú no llegaste atrasado el 7 y llegaste atrasado el 11. Entonces no te puedo poner 3 puntos, te tengo que poner 2. Entonces, una rúbrica bien elaborada permite que a lo mejor distintas personas utilicen criterios similares. Como toda evaluación, volvemos atrás, siempre va a estar algo de subjetividad, pero trata de objetivizar los niveles, cosa que no tenía una pauta, ¿ya? Entonces, la tarea de este módulo, que no la voy a explicar ahora, sino que se la voy a dejar en la misma tarea, va a ser evaluar. Entonces, ustedes van a utilizar una forma de evaluación a través de un video, ¿ya? Y vamos a conversar entonces qué pasa con estas pautas rúbricas listas,
y así que ahí les dejo los detalles más adelante. Consejos en general para evaluar. 1, siempre centrar en los objetivos. Puede ser que estamos concentrados en un objetivo de aprendizaje y por lo tanto tengo que medir objetivos. Hay cosas que uno puede hacer porque son entretenidas, porque son simpáticas, porque tengo una oportunidad, ¿ya? Pero tratar de siempre pensar que tiene que haber un objetivo de aprendizaje detrás. Segundo, transparente, ¿ya? Mientras más objetiva o tratar de ser lo más objetiva en qué criterios se utilizaron para evaluar, ¿ya? Entonces, eso es clave para que uno sienta como un grado de justicia como alumno, porque uno como alumno siente que la subjetividad, que lo que yo encontraba bueno, el profesor no lo encontró tan bueno y no entiendo por qué. Entonces, en el fondo, ser transparente en cuáles son las razones o los criterios que se utilizan para evaluar. Coherente con la metodología, porque no puedo hacer una prueba de selección múltiple para evaluar trabajo en equipo. O sea, contenidos de trabajo en equipo, pero la lógica sería que ver si trabaja o no en equipo, ¿no es cierto? ¿Ya? Válida, ojalá que esté probada, validada de alguna manera entre distintas personas, de manera que con el tiempo se vaya robusteciendo esa pauta, ¿ya? Lo mismo confiable porque se han usado varias veces y permite también distinguir en el sentido de que estoy midiendo logros o no del objetivo de aprendizaje, ¿ya? Usar evaluaciones formativas frecuentemente, no esperar a las pruebas hasta último minuto, porque ahí ya no tengo nada que hacer, no tengo cómo corregir o ayudar en el aprendizaje. Y se me olvidó una, no quedó ahí, la retroalimentación, ¿no es cierto? Clave para poder lograr que estas evaluaciones formativas impacten. Así que les dejamos este dibujo que ha representado estos módulos de evaluación, o sea, de docencia en medicina. Esto es tratamos de sintetizarlo lo más posible en 4 módulos. Cada uno de los temas que tocamos en módulos podrían ser un módulo separado, o sea, podríamos hacer solamente uno de rúbricas, solamente uno de concepciones, solamente uno de clase de posibilidad, incluso solamente de técnicas. Entonces, solo retroalimentación. Hay tantas cosas interesantes para aprender, así que los dejamos invitados a reconocer este camino que inevitablemente va asociado a la medicina, que es lograr que otros aprendan, ya traspasar nuestros aprendizajes, traspasar nuestra experiencia y encantarse porque es muy entretenido, muy apasionante y nos permite estar al día y estudiando todo el tiempo. Así que vamos a repasar los objetivos nuevamente, ¿no es cierto? Para que estemos claros si lo logramos o no. Vimos de evaluar preconceptos asociados a la evaluación. Yo no les pude medir sus preconceptos, pero me habría encantado, esa era parte de la actividad, poder medir lo que ustedes pensaban, pero más o menos les puedo mostrar qué es lo que está estudiado que piensan los profesores. Reconocer la diferencia entre la evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje y cómo esto entra en conflicto con la calificación. Y por último, diferenciar tipos de evaluación, tanto como diagnóstica, formativa y sumativa, como formas de evaluar, ¿no es cierto? Y vimos pautas, vimos listas de cotejo, vimos rúbricas, como 3 formas bastante comunes que se usan en docencia clínica. Así que quedo atenta a si tienen dudas, si tienen algo que quieran comentar, me lo dejan en el foro y yo voy a estar atenta a poder contestar, o también me pueden mandar, si es algo más personal, me pueden mandar mensajes.